Imagina. Cierra los ojos y cuando los vuelvas a abrir, solo hay oscuridad. Tratas de levantarte y no puedes hacerlo porque el espacio es más pequeño de lo que recuerdas. Tocas con tus manos lo poco que hay y sientes que estás encerrado en algo como una caja. El terror se apodera de ti. La fobia de estar encerrado te hace abrir la boca y gritar desesperado. Sáquenme de este lugar. Pasa el tiempo y la desesperación crece cuando te das cuenta que te falta el aire. Pero ya no puedes gritar más. Dicen que hay ocasiones en que la realidad supera a la ficción. Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo. Enterrado en vida. En octubre del año 2009, a la medianoche del viernes, 2 guardias de seguridad del viejo panteón comenzaron a escuchar gritos que venían de una tumba del lugar viejo del cementerio. Los guardias, por temor a que fuera algo sobrenatural, ignoraron los lamentos del joven Isaac Ramírez de 27 años que había sido enterrado el jueves por la tarde. Los guardias esperaron a que amaneciera para ir a revisar la tumba y al acercarse, vieron que se trataba de un recién enterrado. Llamaron a sus familiares, que de inmediato fueron a ver qué sucedía en la mañana del viernes. Rompieron el mausoleo y sacaron el ataúd. Su sorpresa fue enorme cuando encontraron el cuerpo de Isaac, aún con sudor. De inmediato, avisaron a las autoridades, las que llegaron hasta el lugar para verificar si realmente el joven murió o qué fue lo que había ocurrido. El joven Isaac se había sentido mal, de un fuerte dolor en el estómago. El martes por la mañana fue llevado al hospital por sus familiares. Los doctores les dijeron que era a causa de la vesícula, por lo cual necesitaba una intervención quirúrgica. Fue trasladado a la sala de cirugía, pero esta nunca se llevó a cabo y falleció un día después. Después de declarada su muerte, el cuerpo del joven permaneció en la morgue del hospital durante 2 horas, y después de velarlo en su pueblo, acompañado de sus familiares y amigos. El día jueves en la tarde, sus restos fueron trasladados hasta el viejo cementerio del pueblo. Ante estos hechos, las autoridades llegaron para corroborar lo sucedido, y llevaron el cuerpo al hospital. El médico forense dictaminó que el joven presentó un estado de catalepsia, que es cuando la persona está en aparente muerte y sin signos vitales. Cuando se evaluó a Isaac, este ya no presentaba signos vitales y se dictaminó muerte por asfixia. Los guardias del viejo cementerio habían cambiado de turno, por eso no sabían que había un recién enterrado. Y ellos le comentaron a la familia que escucharon que gritaba, «Sáquenme de aquí», y decía el nombre de su hermana, Sácame de aquí. «Oralia, sácame de aquí». Oralia, Al igual que llamaba a su madre y repetía, Oralia, «Que alguien me saque de este lugar». que alguien me saque de este lugar. Pero eso nunca sucedió. Misterio auditivo.